Jóvenes, quisiera compartir con ustedes una reflexión a propósito de lo que pasó el día de ayer en la actividad en la que se estaban juramentando las nuevas autoridades, o mejor dicho, estaban tomando juramento para un nuevo periodo. Las autoridades que encabezan el PRM, entiéndase su presidente, su secretaria general y varios vicepresidentes y sus secretarios. Miren, yo estoy muy consciente, señores, de que es probable que este comentario no le guste a mucha gente. Es probable que mucha gente disienta de mí en lo que yo voy a plantear. Y es muy probable también que pueda herir algunas susceptibilidades. Estoy consciente de eso. Pero voy a hacer un análisis, ¿verdad?, desde la óptica política, nada que ver con apreciaciones de carácter personal con nadie. Miren, primero, yo pienso, y lo he dicho, que me parece que el profesor Fernández ha cometido de tantos, ¿verdad? Pero errores capitales me parece que ha cometido 3 en su carrera política solamente, capitales, ¿verdad? Primero, he dicho que cuando permitió que gente muy cercana a él construyera emporios empresariales en detrimento de la clase conservadora tradicional y poderosa de este país, ese fue su primer grave error en política. Y digo esto porque, primero, con esos sectores, usted sabe lo que significa hacer eso. De hecho, un gran empresario de este país, cuyo nombre me voy a reservar, salió en un momento determinado a hacer la crítica diciendo que había políticos ya que competían en términos empresariales con ellos, que tenían 100 años haciendo fortuna. Públicamente lo hizo. Y además, Leonel en un momento determinado en la praxis se convirtió en el máximo representante de los sectores conservadores de este país. Entonces, era ilógico que haciendo eso se le permitiera al mismo tiempo a un grupo de gente cercana a él que compitiera con esos sectores. Primer gran error. Segundo error que yo considero que cometió fue, y sé que a mucha gente puede no gustarle esto, fue haber ignorado los consejos maquiavélicos y haberle brindado apoyo a su enemigo interno. Usted dirá, bueno, para mantener el poder, eso pasa, sí, pero en política no se tienen riesgos calculados. Usted no puede ir a apoyar a un enemigo interno que tiene posibilidad, como en efecto lo hizo, de utilizar el poder en contra suya. Mejor que lo use un enemigo. Al enemigo interno de un partido político, yo no sé si estoy equivocado, es mi filosofía pragmática. Lo único que hay que hacer con los enemigos internos en política es montarse en un rodillo de obra pública y pasarle por arriba. Yo creo en eso. Los enemigos internos se le extirpa de raíz. Lo demás es teoría. O correr el riesgo de que le pase como le pasó a él. Ese fue el segundo error. El tercer error fue precisamente en la campaña, en su última campaña interna dentro del PLD. Ahí yo inclusive escribí un artículo después de esas elecciones y dije que Leonel había confundido el arco con la flecha. ¿Por qué? Porque Leonel enfocó su campaña interna en resaltar sus virtudes, que las tiene de sobra, por encima del candidato que competía con él. Pero cuando él vio que ese candidato en tan solo 40 días ya había depositado ante la Junta el presupuesto de campaña, que en 40 días había gastado más que él en 2 años, claramente te estaba diciendo que no era esa persona quien estaba compitiendo contigo. Era precisamente el mismo enemigo que venía desde hace varios años. Y por eso dije que ese fue el tercer gran error. Confundió el arco con la flecha. Lo de ahora no es un error per se, sino más bien, digamos, un acto de ingenuidad. Me parece esto que voy a destacar ahora. ¿Por qué? Yo decía que en esa actividad de ayer 2 cosas salieron a relucir allí. Fue matizada por 2 acontecimientos. Primero, por el discurso de barricada del presidente, ¿verdad? Y segundo,
por la presencia de un sinnúmero de presidentes de partidos, vicepresidentes y hasta secretarios generales de esos mismos partidos, de los partidos tradicionales del sistema, ¿no? Esas fueron las dos noticias de esa actividad. ¿Y por qué yo digo un acto de ingenuidad? Miren por qué, señores. Muchas veces en política la coyuntura está por encima del contexto en el que suceden las cosas. Y eso pasó ayer. La coyuntura actual en la que se había anunciado ya que esos mismos presidentes de partidos iban en un acto a brindarle su apoyo a través de una alianza al expresidente Fernández y que ayer aparecieran allí, pues evidentemente que eso tiene un mensaje muy particular. Y es el siguiente, miren, yo he dicho que el que no sabe jugar póker callejero es muy poco lo que sabe de política pragmática. El póker no es un juego solamente de ganar y perder, es un juego también que tiene un gran componente sociológico. Hay una figura que se utiliza mucho, a lo mejor la gente lo ha escuchado, se llama blofear. Blofear significa en ese juego de póker que usted, no teniendo las cartas para ganar, usted logra, digamos, articular un terror psicológico y logra ganarle la partida al otro, aún sin tener las cartas necesarias para eso. A eso le llaman también tirarse un cubo, popularmente. Pues cuando se anunció eso, Leonel, que es un hombre pragmático, un hombre que conoce perfectamente el Estado y conoce perfectamente el comportamiento electoral de esos presidentes de partidos, no me imaginé que iba a caer en la ingenuidad, primero, de anunciarlo, ¿verdad? En una franca confusión de la estrategia con la táctica. Segundo, sabe perfectamente que el presidente de la República no se iba a quedar de brazos cruzados esperando que esa gente le apoyara. Y tercero, oye, ¿a dónde quiero ir ahora? Aquí lo tengo en mis manos. Mírenlo aquí. Solo con rememorar esto que yo tengo aquí en mis manos, inmediatamente pudo haber presagiado cuál iba a ser. Mírenlo aquí. 10 de febrero del año 2014. Mírenlo aquí. El poder y el liderazgo entre puestos y sobrecitos. Yo leo todos los artículos de Leonel. Mírenlo ahí. En ese mismo artículo, ahí, el presidente Fernández habla de un personaje que casualmente estaba ahí, Modesto Guzmán. En ese mismo artículo, el presidente Fernández relata una historia que le pasó en Dajabón, en la que su chofer, el señor Paulino Sánchez, le decía, estaban repartiendo unos sobres, unas canastas y una cosa. Y el señor Paulino le dice, presidente, pero usted ha visto en el líder que se ha convertido Pedro de un momento a otro. Mire cómo está la población enardecida mencionando el nombre de Pedro. Y él le dice, ¿usted está convencido de eso? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a coger al compañero Manuel Reyes ahora, vamos a entregarle lo que le está repartiendo Pedro y vamos a apartarlo un poquito para allá a ver qué pasa. En efecto, de un momento a otro, como ya era Manuel Reyes el que entregaba todo, la multitud hizo así y se fue para donde Manuel Reyes. El propio Fernández en este artículo dice que esos acontecimientos, lo que pasó con Modesto, que se sentía en el paraíso estando en el Hipodrome, y lo que pasó con el compañero Pedro en Dajabón, él dice, eso tiene un componente sociológico y una experiencia fundamental para el campo de las ciencias políticas. Ahí mismo lo dice en ese artículo. Y entonces termina citando al maestro Harold Laswell, ¿verdad? Y dice que eso encaja perfectamente en la teoría sociológica de la comunicación de Laswell, de que el poder se traduce de la manera siguiente. ¿Quién da qué? ¿Con qué medida? ¿Y a quién se lo da? Eso lo está diciendo el propio Fernández aquí, ¿eh? Entonces, me parece extraño que una persona que conoce perfectamente esa condición en el ser humano, que eso es endógeno en el ser humano, la búsqueda del poder, la búsqueda de los beneficios, haya caído en eso de dejarse cubear por un grupo de gente que estaba allí
que él sabe perfectamente que estaban blofeando. Un grupo de los que fueron allí, esas actividades, van los presidentes de partido, sí, eso es algo normal. Ahora, ahí había gente sentado también, que lo único que hizo fue anunciar que iba a apoyar a Leonel Fernández, sabiendo que no iba a apoyar nada, para que el presidente lo llamara. ¿Por qué? Porque no son de nadie. Eso, y yo no estoy diciendo que eso sea malo ni que sea bueno. Eso es simple my the play en la política. Eso no tiene nada de bueno ni de malo. Eso debe decidirlo el pueblo. Ahora, la realidad política dominicana es, señores, que la mayoría de los presidentes o los líderes de los partidos tienen tres características en este país. Una es el síndrome de ubris. Segundo, es la crematomanía. Y tercero, es la nominomanía. Esa es la realidad en este país, señores. Por eso ustedes ven que gobiernos tras gobiernos, todos esos partidos hacen causa común con todo el que pueda lactar desde la México con Delgado. Si esa teta de la México con Delgado bota leche, ese es el líder de esa persona. Aquí no hay ideología. Eso nació con el profesor Bosch cuando vino al país y murió con él. Ahí está en La Vega enterrado eso. Aquí anda todo el mundo en política, salvo honrosas excepciones, haciendo su diligencia literalmente. Entonces, ¿cómo un individuo de estas luces, un individuo brillante, pudo haber caído en esa ingenuidad? Solo aquellos que tienen lazos de afinidad solamente, como es el caso del hermano José Fran, puede tener esa decisión así tan firme. Los demás andan buscando sus cosas. Es más, yo voy a cometer una infidencia aquí. Miren, cuando yo hice el anuncio aquí de que esa alianza se iba a trabajar, yo había participado en una reunión que se me invitó a mí, junto con otro grupo reducido de consultores políticos brillantes. Y allí se me preguntó qué yo opinaba, al igual que todos ellos, sobre esa posible alianza. Y mis palabras fueron las siguientes. Yo dije, no tengo nada que opinar en este momento hasta que yo no vea, por ejemplo, un manifiesto o algún documento, ¿verdad?, donde estén plasmados los objetivos de este proyecto, porque estoy convencido de que allí hay un concierto de intereses y de voluntades disímiles, y aparte de eso, no me atrevo a afirmar una cosa que yo mismo no he estado en la participación para poder medir el nivel de decisión que tiene cada uno de ellos. Esas fueron mis palabras. Dije textualmente, allí hay un grupo de personas con intereses diferentes. Ahí está la prueba. Entonces, por eso para nadie es extraño que esa gente estuviese allí haciendo su diligencia literalmente. Ustedes van a ver cómo ahora, a partir de agosto, una parte de ellos va a ser nombrado, va a ser beneficiado por alguna vía, porque esa es la tradición de la clase política dominicana. Repito, sé que esto pudiera molestarle a mucha gente, pero como yo no tengo compromiso político, a mí los políticos dominicanos todos me dan 02, que es la fecha de los muertos. Así que quise decir eso, Isidro.